Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por participar en este primer webinar que hacemos desde UGES. Yo soy Pedro Jaén, uno de los miembros de UGES, y hoy, pues bueno, con una alegría doble, la alegría doble de ser el primer webinar y de tener unos compañeros que os voy a presentar ahora, que serán la parte que llevará el webinar. Estos tres compañeros son Juan Carlos March, Consuelo Artero y Juanjo Muñoz. Son unos compañeros profesionales muy conocidos en redes y también conocidos por su gran trabajo. Y tenemos una cosa en común y una cosa que nosotros tenemos a gala decir, que son unos compañeros que también creen en eso que hemos dicho, la gestión y liderazgo desde la humanización. Humanización que en estos tiempos de COVID, que en estos tiempos de COVID-19 pues nos ha dado muchas lecciones, nos ha obligado a hacer muchos cambios, como hablábamos ahora hace un momento, rápidos, in situ, y que en muchas ocasiones, y liderado por compañeros como ellos, esta gestión ha sido hecha desde el corazón, como hemos puesto en el título de este webinar, y desde la humanización. Desde el respeto y desde valorar a las personas, tanto profesionales como a las personas que hemos atendido, desde ese punto de vista y desde ese objetivo. Dicho esto, yo voy a dar la palabra a Juan Carlos March. Si él quiere añadir algo a la presentación, yo siempre digo que las presentaciones quien las hace mejor es quien se conoce, y eso lo llevo a gala. Y como yo siempre también digo, los currículos son muy importantes, pero hay un currículum también muy importante que es el de ser persona. Y estos tres compañeros son unas grandes personas. Pues Juan Carlos, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar aquí con vosotras y vosotros. Un placer compartir con Chelo y con Juanjo. Y un placer que esté Pedro aquí presentándonos. Una pena que no esté Albert en este webinar. Circunstancias de la vida hacen que uno no puede estar en dos sitios a la vez y no estar loco. Para mí, yo soy una persona que siempre pienso que la gestión, ¿cómo hay que hacerla? Pues básicamente con corazón y con alma. Hay que ponerle alma, corazón y vida a la historia, ¿no? A la manera de trabajar, a la manera de hacer, ¿no? Y eso es un elemento fundamental para poder hacer una mejor gestión. Si os parece, voy a poner una presentación. Bien, como decía antes, para mí la clave de la gestión con corazón y con alma, me parecen dos elementos fundamentales. Y para eso, a mí una de las cosas que siempre digo, hay que aprender a mirar las cosas desde una perspectiva distinta a la que tenemos normalmente. Normalmente vemos las cosas desde un prisma al que hacemos, el que hacemos normalmente, el que estamos acostumbrados, ¿no? Hay que cambiar la visión que lo tienen las palabras. Las palabras a mí me parecen muy importantes. Yo siempre digo que palabras que curan y cuidan y palabras que hieren y matan. Para mí, la palabra, cuando hablamos de gestión con corazón, tiene un elemento fundamental. La palabra con, ese me parece que es el elemento fundamental. Hay que trabajar con. Y eso nos ayuda a relacionarnos mejor con los demás, porque de alguna forma determinados acuerdos de todo eso. Hablar con la participación, y eso también es un elemento fundamental, ¿no? Para eso, el trabajar con es ayudar a que los proyectos tienen que construirse juntos. Ese es el elemento clave, juntos. Es decir, todo el mundo tiene cosas, de decir lo que piensa, de poder ser aceptado, ¿no? Pero de poder decir lo que piensa y de sentirse partícipe de la historia. Sentirse que su huella está metida en el proyecto. Esa es la clave para poder generar esta historia como elemento fundamental. De alguna forma, para mí, el elemento fundamental, las ideas clave en la gestión de una pandemia, en este caso en la pandemia del COVID-19,
hay varias cosas que son importantes. Voy a contar que para mí hay 6 cosas iniciales importantes. Primero, lo importante son las personas. Por lo tanto, y si queremos llegar mejor a los ciudadanos, a los pacientes, la clave, primero los profesionales, ese es un elemento clave. Para cuidar mejor a los pacientes, la clave, mejor a los profesionales, ese es un elemento fundamental. Por tanto, primer elemento. Segundo, implica intentar generar un elemento de creatividad. La clave de la creatividad es un elemento fundamental y más cuando los recursos son escasos. En este caso, en esta pandemia, las operaciones hay que hacerlas, gestionar desde un punto de vista creativo y es un elemento fundamental. Tercer elemento, hay que trabajar la importancia del trabajo en equipo. Y del trabajo en equipo yo luego hablaré un poquito más sobre ello. La clave es pensar en we y no en mí. Es importante pensar en yo. Si yo estoy bien, eso ayudará a los otros. Pero es fundamental pensar en we, en nosotros. Eso es algo que ayuda a mejorar la historia, ¿no? Y además del trabajo en equipo, hay que potenciar la comunicación. Los equipos multidisciplinares, el hecho de que trabajemos diferentes especialidades, diferentes profesiones, todos a una, es un elemento fundamental para poder conseguirlo. Y en ello, la comunicación es un elemento esencial. Un elemento esencial que tiene un cuarto elemento, la creación de alianzas. Alianzas entre los diferentes elementos que forman parte de ese sistema. Proveedores, profesionales, pacientes, centros sanitarios, colectivos ciudadanos, asociaciones, todos ellos son los que crean alianzas y eso es la idea, una de las ideas clave de una pandemia, ¿no? Y eso necesita ¿qué? Un liderazgo claro y humilde. Y humilde, vuelvo a decir, y humilde, que es una palabra con H, es una palabra con alma que me parece fundamental, ¿no? Y todo eso tiene que estar regado por una transparencia en los mensajes, por una transparencia en las decisiones, por una claridad de esos mensajes, con una oportunidad de los mismos. Hay que buscar esa oportunidad. No hay que ocultar nada, porque de alguna forma si ocultamos, generamos esa visión de nos dice la verdad o no. Y además, vuelvo a decir, una palabra clave es la humildad a la hora de trabajar en equipo. Todo eso permite generar unas buenas prácticas. Y esas buenas prácticas implican algunos elementos que son fundamentales. Uno, ser proactivo, tanto antes de la pandemia como durante y estar preparado para después. Ese es el elemento fundamental, proactividad. Hay que ser proactivo, hay que tomar las riendas, hay que coger las riendas. No hay que llevar que el caballo vaya desbocado, sino coger las riendas, ser proactivo. Ese es el elemento fundamental. Segundo elemento, que es un elemento de buena práctica, dejar claro quién va a tomar las decisiones durante la crisis. Yo lo que he hablado con muchos profesionales, la sensación a veces de los profesionales de estar solos, de estar sin dirección, de estar con la dirección lejos. Y eso es un elemento que dificulta mucho para un profesional. Y eso es lo que ha generado muchas veces el profesionalismo, es que los profesionales hayan cogido las riendas y de alguna forma hay un elemento fundamental, hay que dejar claro quién va a tomar las decisiones durante la crisis. Y eso es un elemento muy importante. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque de alguna forma hay que actuar rápido, hay que tener un elemento que antes he dicho, una comunicación entre nosotros que ayude al trabajo en equipo, como decía antes, fundamental. Y además, todo eso con un optimismo realista. No hay que ser un optimismo fanático, pero sí un optimismo realista, basado en las posibilidades, basado en la realidad, basado en lo que conseguimos, basado en los datos, basado en los hechos. Y eso es un elemento que nos hace pensar que por ahí podemos ir. Por tanto, de alguna forma, vuelvo atrás, construimos junto personas, creatividad, equipo, comunicación, alianzas, liderazgo, transparencia, claridad y humildad, elemento fundamental, y con buenas prácticas que se basan en proactividad, tener claro quién toma las decisiones, rapidez, comunicación entre nosotros y optimismo realista. Junto con eso, yo creo que hay 10 maneras en que los líderes puedan enfrentar la crisis como esta del COVID de forma exitosa. La primer elemento, hay que alinear expectativas. Y eso requiere de habilidad, de perspicacia y de paciencia.
Y eso implica superar las barreras de comunicación, comunicar con rapidez y con frecuencia para intentar alinear expectativas. Primer elemento. Segundo, los líderes o las líderes tienen que tener claro que a veces olvidan que todos los ojos están puestos en ellos. Y por tanto hay que ser autoconsciente de mis limitaciones y de mis fortalezas. Por tanto, si no me conozco bien, si no tengo un buen mí, difícilmente puedo dedicar al win. Por tanto, es muy importante ser autoconsciente, capacidad crítica, autovaloración de las cosas que hago bien, valoración de las cosas que no sé hacer, valoración de las cosas que tienen que hacer otros, juntos, pero otros, ¿no? Y ese es un elemento fundamental. Por tanto, primer elemento, alinear expectativas. Segundo elemento, no olvidar que todos los ojos están puestos en quien lidera, y para eso ser autoconsciente de las fortalezas y debilidades es fundamental. Tercer elemento, hay que irradiar confianza, esperanza, energía positiva, elementos fundamentales desde una postura realista, pero confianza. Si no tenemos confianza, perdemos todas las posibilidades de acción y por tanto hay que generar confianza, esperanza, podemos conseguirlo. Hay que poner para eso energía positiva, hay que pensar las cosas, pero hay que poner elementos de confianza. Para eso, claridad de mensaje y coherencia. Y si me equivoco, pido perdón, digo me he equivocado como un elemento que ayuda a avanzar. Cuarto elemento, hay que tener claro una cosa y hay que decir la verdad. Y cuidado con la confusión. La confusión nos lleva a perdernos y eso es un elemento que hay que ir con mucho cuidado. La confusión nos lleva a perdernos, ¿no? Y hay que elegir las palabras que decir y las que no decir, ¿no? Y ser consistente y claro como un elemento que ayuda para ello, ¿no? Quinto elemento, hay que tener claro cuál es el propósito, la misión y los valores de la organización, de la unidad, del servicio. Eso es un elemento fundamental. Hay que tener un propósito, hay que tener una misión que motive e inspire a los equipos, ¿no? Por tanto, hay que tener una visión estratégica, hay que saber hacia dónde vamos, hay que saber lo que queremos construir, hay que tener valores y es un elemento muy importante para poder trabajar y liderar un proceso. Y eso se demuestra también con empatía, con escuchar para entender, ¿no? Ese es un elemento muy importante. Hay que reconocer, hay que responder a las emociones, hay que favorecer que la gente exprese sus emociones. ¿Cuántos lloros ha habido en esta pandemia? Y hay que reconocer los comportamientos y hay que responder a las emociones. Y eso es un elemento fundamental. Desde una visión general, sin duda alguna, pero también manteniendo la calma, reduciendo la velocidad cuando toca, que es muy, muy importante. Intentar tener compostura, mantener los aspectos, mantener la presencia, me parece un elemento fundamental. Por tanto, hay que cuidar que no haya emociones y comportamientos erráticos, ¿no? Porque eso no ayuda. Y eso se tiene que hacer con un plan basado en la empatía, basado en la idea global de estrategia, de ese panorama global, de esa visión, pero con empatía, con emoción, con cercanía, que es un elemento muy importante. Y probablemente todo eso se resume con la capacidad de liderar, ¿eh? Eso, ¿qué tienen que hacer un líder o una líder? Liderar, trabajar desde dentro, con coraje, con inteligencia emocional, con integridad, no entrar en pánico, elemento muy importante, ¿no? Porque de alguna forma una persona que es líder es una persona que ayuda, vuelvo a decir, ayuda al resto a conseguir que esto avance, ¿no? Y todo eso se tiene que hacer desde un liderazgo abierto que de alguna forma implica hay que gestionar sobre todo las relaciones, menos procesos y más relaciones, esto es el elemento fundamental. Hay que compartir constantemente para generar confianza. La confianza se gana día a día, acto a acto, hecho a hecho, y eso es compartir constantemente, es un elemento fundamental que ayuda. Hay que construir, antes lo decía, con curiosidad y humildad, ¿no? No hay que esconder casi nada, hay que perdonar cuando el otro se equivoca y hay que aprender con el error de uno, y eso es un elemento fundamental, y hay que conectar para crecer. Hay que conectar para crecer. Para crecer hay que conectar ¿con qué? Con empatía, con emoción, favoreciendo que estas cosas ayuden y avancen, ¿no? Por tanto, dicho con H de alma, como me gusta a mí decir,
hay que hacerlo con honestidad, preguntar antes de decir, con humildad, por favor, gracias, perdón, por favor, perdón, gracias, por favor, con hechos, los hechos hablan más alto que las palabras, con un toque de humor, a pesar de los momentos, un poco de humor, reírnos nos quita miedos, en una situación que hemos vivido miedo. Eso implica entrenarse para tener las habilidades necesarias y, de alguna forma, ponerle coraje y talento, por tanto, ponerle un toque de heroísmo, ¿no? Y esas habilidades, de alguna forma, hay que tener en cuenta que la mente funciona mejor cuando le decimos lo que es bueno hacer en lugar de decir lo que no debemos hacer. Por tanto, la clave, hay que trabajar, decíamos, primero las personas, primero los profesionales, y hay que decirle lo que es bueno hacer, no lo que no debemos hacer, lo que es bueno hacer, porque la mente funciona mejor, entrenamos mejor el cerebro cuando le decimos básicamente esas cosas que ayudan sinceramente. Y eso se basa en ir al gimnasio y se basa básicamente en horas de práctica, en mucho talento y en un tercer elemento, una autocrítica constructiva y con cariño, con cercanía, con amorosa. Una autocrítica, hay que ser autocríticos con nosotros mismos, hay que ponerle talento, hay que ponerle horas de prácticas, pero autocrítica también amorosa para cuidarnos también a nosotros, ¿no? Todo eso se demuestra también, lo decía antes, con la importancia del trabajo en equipo. Equipos que somos todos, equipos de diferentes especialidades, de diferentes profesiones, todos a una. Esa es la clave. Eso es lo que ha habido en esta pandemia y eso es lo que hay que fortalecer. Antes de la pandemia, que no había, durante la pandemia, que lo ha habido, pero también después, porque ya vemos que se resquebrajan estas cuestiones del trabajo en equipo, vale por dos. Y para eso, vuelvo a decir, hay que tener en cuenta la importancia del mí, pero el mí, si es cambiar el mí por el we, es girar. Y el we es fundamental a partir de un mí. Y creamos un we a través de crear un buen ambiente de trabajo. Y crear un buen ambiente de trabajo facilita 1/3 de los resultados obtenidos. Y esto es un elemento fundamental. 1/3 de los resultados obtenidos por un ambiente de trabajo. 2/3 por el liderazgo. Por tanto, esos son los elementos que tenemos que cuidar y motivar para poder ir de la mano. Y si he dicho antes, honestidad, humildad, hechos, humor, habilidades y heroísmo, diría 3 H's más. Humanidad, las relaciones interpersonales son fundamentales, hay que gestionar las relaciones, lo decía antes. Hay que hacer un hueco, la gente tiene que tener su hueco, hay que reconocer el papel que juega cada uno, tiene que sentirme reconocido lo que aporto, tengo que sentir que lo que aporto tiene un valor y si no me lo reconocen voy a sentirme fuera de ese equipo, sin duda alguna, y hay que poder poner la huella de cada uno, hay que poder ser partícipe, hay que tener un proyecto común que ayude, ¿no? Por tanto, de alguna forma, he empezado hablando de liderar con corazón y me voy a liderar con alma con H, con honestidad, con humildad, con hechos, con humor, con habilidad, con heroísmo, con humanidad, con hueco, con huella. Y me falta una última que sería, y esto hay que hacerlo hoy. Hoy, el presente, hacer un presente es hacer un regalo y de alguna forma ese es un elemento clave. Hacer un presente es hacer un regalo. Y de alguna forma lo que necesitamos es que el hoy, el presente, el trabajar, no pensando en un futuro, no yéndonos al pasado como lo hacíamos antes. No, hay que trabajar hoy con hechos, con habilidades, con humor a pesar de todo y desde la humildad y desde la honestidad, que es el elemento que nos ayuda a avanzar, ¿no? Todo eso, voy terminando, hay que plantearlo desde una perspectiva de valores humanos para un siglo XXI diferente, para una pospandemia diferente, para un post-COVID-19 diferente o para un COVID con menos ímpetu como al principio diferente. Y hay algunos elementos que me parece muy importante comentar. Primero, una cultura innovadora necesita espacios de confianza. Necesitamos innovación, necesitamos confianza. Cuidado, necesitamos que no me controles tanto.
que me des espacios de libertad. Primer elemento. Segundo, que el error es parte de la ecuación del cambio. Lo hemos visto en esta pandemia. ¿Cuántos errores hemos hecho? ¿Cuántas equivocaciones hemos hecho? Pues fundamental, hay que dejar de penalizar el error. Hay que dejar de penalizar el error. Sin error no hay innovación. Sin error no habría el número de ensayos clínicos que hay en estos momentos. Sin error no habría posibilidades de avance. Tercer elemento. Hay que desear el conocimiento del prójimo. Lo hemos visto en esta pandemia. La cantidad de gente que ha entrado en las redes, ha difundido en las redes, ha difundido conocimiento. También ha difundido muchas cosas que no eran verdad, mucho bulo, mucho fake news. Es verdad. Pero la clave para cada uno de nosotros, desear y acceder al conocimiento del prójimo. Cuidado con las relaciones endogámicas. Hay que abrir los hospitales, hay que abrir la primaria hacia el hospital y el hospital hacia primaria y hospital y primaria hacia la comunidad. Ese es el elemento fundamental. La realidad tiene muchos ángulos y ese es el elemento para tener una cultura innovadora. Cuarto elemento, hay que practicar y permitir la desobediencia inteligente. No a la obediencia ciega. Hay que ser desobedientes, con perdón. Hay que ser desobedientes desde la inteligencia, desde la propuesta, desde proponer mejoras, pero desobedientes es la única manera para avanzar, porque si practicamos la obediencia ciega es el freno de mano de la innovación. ¿Y eso cómo se hace? Quinto elemento, con conversaciones que den valor, con escuchar, preguntar, conversar, escuchar, preguntar, conversar, interactuar. Esos son elementos clave para avanzar. Abandonando, como sexto punto, la adicción a tener razón. No puede ser que siempre queremos tener razón. Ese es un error grave de pensar que la razón es el elemento fundamental. Y como séptimo elemento, hay que dejar espacio a la intuición. El instinto es un socio imprescindible para avanzar, ¿no? Para eso hay que hacer preguntas, hay que dejar de buscar las respuestas y hay que comenzar a hacerse las preguntas adecuadas. Como noveno punto, no estigmatizar la excentricidad. Hay gente que es diferente, hay gente que es muy original, pero la innovación es sinónimo de diversión, de diferente, de avanzar en esa línea, ¿no? Y con esto prácticamente termino. La mejor manera de empezar algo, como dijo Walt Disney, es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo. Necesitamos menos prohibir y probablemente más hablar y escuchar, incorporando nuevos verbos a nuestro lenguaje. Hay que poner verbos de hacer, de avanzar, de caminar, de perseverar, de crear, de realizar, de trabajar, de construir, de contribuir, de compartir, de aportar, de colaborar, de cooperar, de comunicar, de escuchar. Verbos que nos ayuden a avanzar. Ese es el elemento clave. Hacer, contribuir. Verbos con CO, contribuir, compartir, comunicar, cooperar, colaborar. Esos son los verbos clave para ayudar a avanzar. Y teniendo en cuenta otra palabra que tiene CO, que es comunicar, y termino diciendo, comunicación si quieres, y digo, si quieres, porque si no quieres no vas a comunicar, si quieres que te sigan, acércate, el elemento de la cercanía es un elemento fundamental para el liderazgo con alma, si quieres que te atiendan, escúchales, y termino diciendo, si quieres que te odien, monóloga, pero si quieres convencerles, diálogo. Por tanto, como decía antes, comunicación si quieres. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan Carles. El capítulo de preguntas lo haremos cuando finalicen todos los ponentes, si os parece bien. Y ahora doy la palabra a mi compañera, amiga, a Consuelo Artero. Gracias por estar aquí, igual que Juanjo, etcétera. Y adelante. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Yo estoy encantada de estar en este foro, en estos complicados momentos de alerta sanitaria que nos ha tocado, por desgracia, vivir. Agradezco al equipo UGE poder participar en este momento de reflexión junto a vosotros. Es complicado, resulta complicado hablar después de Joan Carles, con esa pasión y con esa H de alma que le pone, pero bueno, lo vamos a intentar. Vivimos en un momento histórico de transformaciones profundas, con cambios impresionantes en todos los ámbitos de la sociedad.
Ya si hace 19 años quedamos muy impactados con los sucesos del 11 de septiembre, ahora con la epidemia COVID en este año 2020, más que nunca necesitamos reflexionar como sociedad sobre nuestra existencia y especialmente, como decía Joan Carl, sobre nuestros valores. En medio de este huracán en el que nos encontramos inmersos, tenemos que aprender a vivir el cambio en el cambio. Resulta obvio que nada volverá a ser como antes y la responsabilidad ahora como gestores ha de ser resituar a las personas en el nuevo escenario e ir recuperando la paz después del tsunami que nos ha invadido estos meses. Nos toca, por tanto, avanzar en estrategias centradas en las personas y los valores, reforzar conducta y voluntad de servir como líderes y, en definitiva, gestionar el desapego. Es momento, por tanto, en las organizaciones y en nuestros centros sanitarios de abandonar inercias clínicas. Este momento actual es un gran desafío para los equipos y para la práctica clínica. Debemos de ser ágiles, con una comunicación efectiva y generando climas terapéuticos de trabajo multidisciplinar. Así podremos dar respuesta a todas estas cuestiones y al momento. Estoy convencida de que hemos de apostar por alternativas con un enfoque de gestión humanizado, centrado en las personas. Tendremos que trabajar en herramientas que nos ayuden, como puede ser el debriefing, al objeto de favorecer el apoyo entre los grupos y entre todos los actores que nos hemos visto implicados en esta lamentable situación. Deberemos de generar espacios donde podamos expresar de forma segura todos aquellos sentimientos, pensamientos y reacciones con lo que nos ha tocado vivir. Y es muy importante además que las personas nos reunamos para ventilar sentimientos, carga emocional y en definitiva compartir la experiencia. Deberemos de buscar fórmulas para garantizar que el conocimiento clínico y las estrategias en las organizaciones estén perfectamente alineados, fortaleciendo así la cultura basada en valores. Muy importante la palabra valores. Bueno, pues yo lo que os vengo a presentar es el proyecto Poniente Contigo, ya que consideramos que es una herramienta que nos puede ser útil sobre cómo liderar desde el corazón. Nos ha parecido oportuno, me ha parecido oportuno compartir esta herramienta porque puede ser útil en cualquier centro. Persigue, como iremos viendo, ¿podéis verlo bien? ¿Se ve bien? Sí. Sí, vale. Sí, perfecto. Bueno, gracias. Sí. Consuelo, que estás por ahí. Estoy de guardia con dificultades de conexión, pero sí. Pues eso también es H, compañera, se agradece el apoyo con H. Bueno, como decíamos, el proyecto Poniente Contigo lo que persigue es unir los valores de los profesionales con los valores de la organización. Poniente Contigo es el nombre que los propios profesionales que participan en él en su momento consensuaron para darle nombre al plan de humanización del Hospital de Poniente. Se trata de un proyecto de proyectos. Es un caleidoscopio de iniciativas muy diferentes que desarrollan un gran número de profesionales de diferentes perfiles y aparece la palabra multidisciplinariedad muy importante y que abarcan a mucha y muy buena parte de las unidades del hospital. Actualmente tenemos en marcha 16 líneas de trabajo, que no son pocas, y se sustentan en 3 pilares principales. El primer pilar es una metodología compartida y perfectamente diseñada. El segundo pilar es un compromiso y entusiasmo por parte de los profesionales que se implican manteniendo vivo y dinámico el proyecto. Y por último, y el tercer pilar, un apoyo e implicación del equipo directivo y de la gerencia, que eso es fundamental desde el principio, la H de apoyo, ya que a día de hoy el grupo está constituido como una comisión más hospitalaria, tiene entidad propia y funciona como cualquier otra comisión. Junto a estos 3 elementos coexiste una visión compartida, la humanización, que es la clave sin la cual estos 3 pilares serían inestables en la estructura de atención a todos los pacientes, familias y profesionales, ya que todos convivimos dentro del centro en el día a día.
Los objetivos principales de este proyecto tienen, por tanto, una doble vertiente. Por un lado, la mejora directa en la calidad y en la calidez de la atención prestada a pacientes y acompañantes. Y, por otro lado, la implantación de una cultura de humanización en profesionales. Desde un punto de vista metodológico, el Poniente Contigo, es el nombre de nuestro proyecto, aporta un enfoque metodológico y conceptual, ya que parte de la investigación-acción participativa y del marco lógico. Se basa su desarrollo inicial y su seguimiento, como ahora iremos viendo, en base a un sistema de microfichas. Y la idea fuerza principal del diseño del proyecto, sin duda, es la participación. Todos los profesionales tienen oportunidad en cualquier momento para introducir líneas de trabajo y mejora. De hecho, en esta etapa COVID lo que nos está ocurriendo, lo que nos ha ocurrido, es que espontáneamente se ha incorporado, dada la circunstancia y la necesidad, la línea de atención a los pacientes y familia COVID. Y este grupo de profesionales que han estado trabajando día a día en las zonas críticas, como pueden ser UCI, una planta, urgencias, han tenido la necesidad de elaborar un plan de atención específico para dar respuesta a las necesidades del momento del ingreso del paciente, desde el ingreso hasta la alta, e incluso contempla el momento del duelo en el caso del éxito. Muy difícil, pero así se ha desarrollado esta línea de trabajo. Por supuesto, ha incluido pues, intervenciones de comunicación de malas noticias a la familia, un plan muy ambicioso, muy triste, pero muy necesario. Las microfichas, pues, son la principal herramienta de trabajo que tiene el plan. Además, constituyen un elemento de reconocimiento a los profesionales implicados, siendo ellos mismos quienes definen qué quieren hacer, cómo y cuándo. Y esta es la clave, la participación. ¿Recordáis que hablábamos de la idea fuerza principal del diseño? La P de participación. Incluso los profesionales, cada proyecto le dan su nombre, lo bautizan. Este es el modelo que utilizamos de microficha, donde veis que el formato nos permite delimitar cada problema a abordar, las soluciones que se plantean y las acciones para ponerlas en práctica, así como los indicadores y tiempos previstos para su implantación y evaluación. A eso es lo que respondería la pregunta ¿qué plazo nos damos? Correspondería al cronograma. Les invito desde aquí a que visiten la página de nuestro Hospital de Poniente, donde podrán acceder a un vídeo que sintetiza los proyectos impulsados desde la Comisión de Humanización. A fecha de hoy, como he comentado anteriormente, son 16 líneas de trabajo. Y a modo de ejemplo, muy rápidamente, porque no podré profundizar, pero nos vamos a detener en algunas de ellas, porque parece importante que conozcamos un poco sobre las líneas de trabajo. En la unidad de urgencia trabajamos en el proyecto ININUR, que son siglas que responden a la intimidad e información en urgencia. Es conocido por todos que en urgencia hay dos temas especialmente sensibles para un enfoque humanitario de la atención, que son la intimidad y la información, ya que de la manera en que ambas se desarrollen dependerán aspectos tan importantes para los pacientes y familias como son la disminución de la ansiedad y el miedo, la confianza en la atención y en los profesionales, muy importante, y aparece, como bien decía Joan Carr, la palabra confianza, valor transversal en la organización y otros elementos como la propia dignidad o el pudor. Los principales productos obtenidos en esta línea pues, han sido un informe de diagnóstico de situación, una batería de propuestas de mejora, la elaboración de protocolos de información e intimidad en espacios y la sensibilización y formación de los profesionales. Este es uno de los proyectos que, además de estar muy avanzado en el centro y han conseguido resultados, pues también ha conseguido un claro cambio cultural entre los profesionales en cuanto a la importancia clave de la información en la intimidad en una zona que es tan especialmente sensible como es urgencia. En nuestra unidad materno-infantil se desarrollan proyectos tales como Cuidando con Mimo. 16. Un proyecto que nos enseña la unidad y te podrá decir ella que yo de recién nacidos prematuros, vale.
recién nacidos que precisan ingreso hospitalario y de la familia. En estos momentos las familias quedan apartadas cuando hay un nacimiento de un bebé prematuro de algún modo del cuidado de sus bebés. Para ello, con este proyecto hemos aprendido a tratar y a prever sus necesidades, a ayudar a sus padres para que generen un vínculo parental positivo, transformando la angustia de tener al bebé que ha venido antes de tiempo. Hemos sido capaces de enseñarles y acompañarles en los primeros días y en su primera toma de leche materna. Otro proyecto que llevamos a cabo es el de duelo perinatal, bonito proyecto que hemos bautizado como Siempre en mí. El nombre lo dice todo, ya que el fallecimiento de un bebé, ya sea dentro del vientre de la madre como justo al nacer, conlleva una gran fractura física y emocional de la persona. Es verdad que la mayoría de las veces no podemos evitarlo, pero durante nuestra formación académica nadie nos ha dado ni enseñado herramientas para afrontar estas situaciones. Una pérdida perinatal conlleva un gran estrés en los equipos sanitarios. Somos personas, somos profesionales, pero también somos personas. Sin embargo, desde que hemos puesto en marcha este proyecto, hemos homogeneizado nuestra actuación, aprendiendo a tener un papel en la escucha activa de las familias y de las madres. Algo tan simple como saber qué tengo que hacer y lo que se espera de nosotros han sido claves para el éxito de este proyecto. Otra de nuestras líneas o nuestros productos pues, es el proyecto Solecu, ya que si algo define la humanización de una sociedad es cómo tratamos a las personas, a los pacientes que son más vulnerables. Por eso, la unidad de trabajo social, la figura del trabajador social, es un elemento clave e impulsa además dos líneas. El proyecto Solecu, que atiende a pacientes hospitalizados y sin acompañamiento familiar, y la línea Punto y Seguido, que trabaja en un protocolo más humanizado tras un fallecimiento hospitalario. El momento del éxito es una asignatura pendiente que tenemos también en los hospitales, porque no olvidemos que en los hospitales ingresan los pacientes y se curan, pero también mueren los pacientes y tenemos que trabajar hacia una muerte digna. Partiendo de los resultados esperados de cada microficha, se evalúa el grado de cumplimiento para poder así valorar las posibles correcciones y poder continuar avanzando. Nuestra metodología de evaluación se basa en tres premisas. La primera es que se puede medir claramente el grado de desarrollo y consecución de resultados concretos. Cada subproyecto, aunque sean diferentes entre sí, es necesario realizar periódicamente su evaluación para saber hacia dónde seguir. La segunda premisa es que sea útil para corregir resultados y que cada proyecto pueda seguir avanzando. Y por último, la tercera premisa es que la evaluación sea de fácil comprensión y muy visual. De ahí la utilización del sistema cromático tipo semáforo, donde el color verde significaría objetivo cumplido, el naranja parcialmente cumplido y cuando el semáforo se nos coloca en rojo significa pues, que no hemos cumplido ese objetivo o esa línea y volvemos a retomar. Poniente Contigo es un proyecto con amor, ya que tiene alma, metodología, organización y respaldo. Sabe de dónde viene y hacia dónde quiere ir. Y quizá lo más importante, en qué compañía, que es la de todos los profesionales del hospital. Y esto es muy importante, la participación que aparece. Por tanto, puede ser reproducible en cualquier centro sanitario que quiera caminar en la misma dirección. Me gustaría, antes de terminar mi intervención, pues hacer un breve recordatorio como enfermera de las pautas a seguir en esta fase de desescalada que nos encontramos. En primer lugar, es importante intentar compartir con compañeros la experiencia vivida, cómo huyendo de las críticas destructivas. Esto es muy importante. Hay que centrarse en lo positivo, hay que seguir caminando, pero hay que evitar las críticas destructivas porque no aportan nada. Evitar el aislamiento. Tercera recomendación.
Potenciar las técnicas de relajación. Apoyarnos en la familia, y esta recomendación es bastante importante, redistribuyendo responsabilidades como en cualquier equipo. Recordarnos que el desahogo es importante. Mantener la higiene en las necesidades básicas como el sueño y alimentación. Y una vez que acabemos nuestra jornada, cuando salgamos del trabajo, hay que evitar la sobreinformación. Muy importante, porque estamos las 24 horas sometidos a bombardeos de noticias creíbles, menos creíbles, positivas, menos positivas, pero es un buen hábito saber desconectar del monográfico COVID. Autocuidarnos emocionalmente y, por último, pensar que esto, como todo en la vida, también pasará. Y será otro episodio más que podremos contarle a nuestros nietos. Aquí les dejo mi contacto pues, para cualquier duda y de nuevo agradecer el poder tener este momento de reflexión junto a vosotros. Gracias. Muchas gracias, Chelo, por tu exposición. Bueno, ahora doy la palabra a Juanjo Muñoz, que aparte de amigo es compañero y también miembro de UGES desde hace un tiempo, bueno, que como dice Albert, que a Albert le gusta decir, un fichaje y un fichaje de aquellos, como dicen en el fútbol, de un buen crack. Juanjo, te doy la palabra. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Lo primero, me gustaría dar las gracias a UGES por invitarme a este primer webinar con estos excelentes ponentes y poder aportar mi visión, la visión del celador en esta pandemia de la COVID-19 y un poco, pues, cuál es también nuestro trabajo dentro de lo que es el ámbito sanitario, los hospitales y también dentro de la participación de la humanización. Bueno, yo soy Juanjo Muñoz, soy jefe de equipo de celadores del Hospital Clínico de Barcelona. Voy a intentar a ver si me entra la presentación, que espero que sí, que tenga la misma suerte que ha tenido Chelo. Un segundo. ¿Se ve? Sí. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como he comentado antes, me gustaría empezar un poco hablando del celador, ¿no? Su papel y su figura. Cada vez más el papel del celador está más ligado a la asistencia, integrándose en los equipos de enfermería, por lo que está más en contacto con el paciente y su familia. En muchas ocasiones, el paciente a la primera y a la última persona que ve es al celador. Y además está presente en multitud de los procesos que se le realizan durante su estancia o ingreso en el hospital. Su figura ha evolucionado mucho, se ha profesionalizado, se implica en el cuidado del paciente y cada vez está más preocupado en su formación. En diciembre de 2011, pues mediante el Real Decreto 790/2011, pues se completa el catálogo nacional de cualificaciones profesionales mediante el establecimiento de 2 cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional sanidad, en la que se nos integra el llamado traslado y movilización de usuarios a pacientes, documentos, y se nos integra de lo que es en el nivel 1. Pero muchos de nosotros creemos que no es suficiente. Se necesita modificar esta cualificación a nivel 2, lo que nos permitiría crear un módulo formativo profesional de grado medio y avanzar, ¿vale? También hay Congreso Nacional de Celadores y Responsables, que este año iba a ser su 20ª edición, que por desgracia, pues como otros muchos congresos, pues, no ha podido llegar a producirse, y que poco a poco su asistencia de celadores pues, va creciendo, lo que indica, ¿no?, esa implicación.
El año pasado, pues fuimos casi 300 profesionales que estuvimos compartiendo conocimiento y experiencias. Y si todo va bien, el año que viene, pues seremos el Hospital Clínico de Barcelona quien organicemos estas jornadas. Pero bien, el celador es la cara visible de muchos centros sanitarios, proporcionando información a pacientes y a familiares. Encontramos celadores en urgencias, unidades de hospitalización, de críticos, quirófanos, centros diagnósticos, rehabilitación. Podríamos decir que encontramos celadores prácticamente en todas las unidades de los hospitales. Actualmente, algunas de nuestras tareas pues serían realizar los traslados de pacientes. En ocasiones, estos traslados son de paciente que está en estado crítico, lo que hace necesario que seamos conocedores del uso del material que se emplea y de las diferentes técnicas de movilización en función de su dolencia o patología. Realizamos movilizaciones, ayuda en higienes, colaboramos con el equipo de enfermería o fisioterapeuta, colocamos al paciente en las mesas de quirófano, lo que lleva a ser conocedor de las diferentes posiciones quirúrgicas para colocar correctamente al paciente en función de la intervención que se le va a realizar. También nos encargamos del material hospitalario, de muestras biológicas, así como del traslado de exitus. Pero bueno, ¿qué entendemos por inmunización? Pues bueno, busca un poco, ¿no? Y la definen como la humanización de la asistencia sanitaria consiste en poner en valor la dignidad e individualidad de cada persona. También consiste en cuidar al profesional, que es uno de los agentes principales para esta humanización. Pues bien, yo creo que con esta definición, creo que el celador puede participar y participa en el proceso de humanización. ¿Pero cómo? Pues los pacientes se encuentran en un medio hostil, en el que están preocupados, tienen miedo y en ocasiones esto les genera ansiedad. Muchas veces el paciente habla de estas preocupaciones o miedos en los traslados, a pruebas diagnósticas, cuando se le lleva a quirófano o cuando se le está movilizando. En este momento creo que una caricia, cogerle de la mano, unas palabras de tranquilidad o simplemente escuchar, a veces no se necesita más, ayuda al paciente a reducir sus miedos y hace que su ansiedad pues, se reduzca. No hay nada más humano, creo, como entrar en la habitación del paciente y presentarse. Darle los buenos días, preguntarle cómo se encuentra y explicarle pues, lo que le vamos a hacer. Y todo ello siempre pues, preservando su intimidad. Pero también no solo estamos en contacto con pacientes, también estamos en contacto con los familiares, por lo que también el trato pues, con los familiares es igual de importante. Al final estamos hablando de tener empatía, una palabra que ya Joan Carles pues, también ha comentado. Y es tan sencillo como tratar al paciente como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. El celador siempre ha sido una figura cercana, de trato humano. A mí siempre me ha gustado hablar con los pacientes, hacer que por un momento se olviden de lo que están pasando. Son muchas las horas de soledad que pasan en los hospitales. Durante esta crisis, muchos pacientes se preocupaban por nosotros. Nos preguntaban cómo estábamos. Nos han hecho llegar muchas muestras de cariño y la verdad ha sido emocionante. Esta pandemia creo que ha tocado mucho el aspecto humano. Ha privado a los pacientes del contacto con sus familiares. En este punto, todos los profesionales sanitarios hemos jugado un papel fundamental para mejorar el estado emocional de los pacientes que se encontraban en aislamiento. Como he dicho antes, una palabra, una caricia, pues ha cobrado mayor importancia. Los profesionales sanitarios nos hemos convertido en sus familiares. Buscando también por internet, me entró una vez, la semana pasada, un artículo que me hizo gracia porque relataba pues, la historia de Mónica, una veterinaria que durante esta crisis pues, ha ejercido de celadora de INFEMA y en su relato pues, relata y agudiza el que los celadores se convierten en la familia del paciente. Los celadores, como todos los profesionales, han tenido un papel importante en los centros hospitalarios para ayudar a gestionar esta crisis. Todos hemos tenido que trabajar contra este virus de forma rápida, inesperada
y aprendiendo sobre la marcha, adecuándonos a los diferentes protocolos que se iban creando. Pero sobre todo ha sido fundamental el trabajo en equipo y la coordinación entre ellos. Se han creado más que nunca equipos multidisciplinares para trabajar en las unidades COVID. Se han duplicado UCIs y crear unidades de hospitalización donde no existían. En todas ellas el celador ha estado y está presente, ya que seguramente muchos hospitales, el mío entre ellos, aún nos queda alguna unidad que otra abierta. Ya, gracias a Dios, prácticamente sin casos. Esta era la situación de mi hospital el 24 de febrero, donde disponíamos de 35 unidades de hospitalización. Un mes más tarde habíamos duplicado las camas de UCI y disponíamos de un total de 43 unidades, lo que ha supuesto mover una gran cantidad de pacientes en muy poco tiempo. Calculamos que fueron alrededor de 13.000 traslados los que se realizaron. Hemos tenido que aprender a trabajar con los EPIs. Tarea nada fácil, si no estás entrenado, y aún entrenado, pues sigue siendo igual de dificultosa. Muchos de los pacientes que hemos tenido han requerido de movilizaciones para ponerlos en prono. Hemos estado movilizándolos durante muchos días y veíamos su evolución, no siempre favorable, lo que también nos dejaba tocados, pero siempre les animábamos. Cuando los levantábamos les hacíamos ver cómo iban evolucionando y que cada vez necesitaban menos de nosotros. Al final buscas motivar al paciente. Ha sido emocionante cada vez que sacábamos un paciente de la UCI y las conversaciones que hemos tenido con algunos de ellos durante los traslados. Siempre pues, nos preguntaban lo mismo, cómo estaba todo, se preocupaban por nosotros. La verdad que el paciente se ha preocupado mucho por nosotros. Pero también hemos tenido que trabajar el aspecto emocional de nuestros profesionales, ya que esta pandemia lo ha tocado mucho. Se ha tenido miedo al contagio, tanto propio como el poder contagiar a algún familiar. Esto ha producido un estrés añadido en el trabajo diario. Pero este trabajo tendrá que continuar. El estrés postraumático existe y aquí los mandos intermedios creo que tendremos que estar atentos para cuidar de nuestros profesionales y darles la ayuda necesaria. Ahora más que nunca también toca cuidarlos a ellos. Han sido 2 meses muy intensos, sin prácticamente descansos, y ahora es importante priorizar esos descansos en la medida de lo posible para que todos podamos recargar pilas. Según los datos del Ministerio, o sea que también hace poco, pues los contagios pues, superan los 50.000 en lo que serían los profesionales. La verdad que es una cifra pues, que da un poco de vértigo. El papel de los mandos intermedios creo que también ha sido muy importante para dar tranquilidad a los equipos, manteniéndolos informados de los nuevos protocolos y de cada uno de los cambios que se iban produciendo, dotando de material necesario para el manejo de estos pacientes y, sobre todo, para proporcionarles la formación imprescindible en los EPIs, necesariísimo para reducir los contagios. No ha sido una situación fácil de gestionar, pero creo que en situaciones de estrés y toma de decisiones rápidas es cuando se ve la figura del líder. Esta imagen también me ha gustado porque relata, ¿no?, que la excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Y creo que en esta crisis ha habido muchos problemas que seguro todos nosotros les hemos podido dar la vuelta. Y ahora nos toca pues, la nueva normalidad, esta famosa palabra que últimamente tanto estamos escuchando. Ahora todos los hospitales nos encontramos en la fase de desescalada para hacer que el hospital vuelva a esta nueva normalidad y pueda retomar su actividad habitual, necesaria para nuestros pacientes también. Pero nada será igual que antes. Tendremos que hacer nuevos protocolos de trabajo, aprender a convivir con pacientes con las patologías habituales y posibles pacientes COVID que nos van a seguir llegando.
Tenemos que seguir atentos, pero con la ventaja de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Esta pandemia nos ha enseñado mucho, pero sobre todo creo que nos ha enseñado la importancia del trabajo en equipo y de la solidaridad. Todos hemos sido unos. A mí me gustaría hacer un apunte, ya que considero, bueno, ha habido un poco de malestar, creo que también lógico, en el colectivo de celadores, al catalogar al celador como personal de bajo riesgo. Con todo lo visto hasta ahora, creo que por desgracia, pues, el Ministerio de Sanidad o bien no conoce nuestras funciones o no reconoce nuestro trabajo. Y por último, y ya termino, como he dicho antes, una palabra, una caricia, pues ha cobrado mayor importancia. Los profesionales sanitarios nos hemos convertido en sus familiares. Buscando también por internet, me entró una vez, la semana pasada, un artículo que me hizo gracia porque relataba, pues, la historia de Mónica, una veterinaria que durante esta crisis, pues, ha ejercido de celadora de INFEMA, y en su relato, pues, relata y agudiza el que los celadores se convierten en la familia del paciente. Los celadores, como todos los profesionales, han tenido un papel importante en los centros hospitalarios para ayudar a gestionar esta crisis. Todos hemos tenido que trabajar contra este virus de forma rápida, inesperada y aprendiendo sobre la marcha, adecuándonos a los diferentes protocolos que se iban creando. Pero sobre todo ha sido fundamental el trabajo en equipo y la coordinación entre ellos. Se han creado más que nunca equipos multidisciplinares para trabajar en las unidades COVID. Se han duplicado UCIs y crear unidades de hospitalización donde no existían. En todas ellas el celador ha estado y está presente, ya que seguramente por muchos hospitales, el mío entre ellos, aún nos queda alguna unidad que otra abierta, ya gracias a Dios prácticamente sin becas. Esta era la situación en mi hospital el 24 de febrero, donde disponíamos de 35 unidades de hospitalización. Un mes más tarde habíamos duplicado las camas de UCI y disponíamos de un total de 43 unidades, lo que ha supuesto mover una gran cantidad de pacientes en muy poco tiempo. Calculamos que fueron alrededor de 13.000 traslados los que se realizaron. Hemos tenido que aprender a trabajar con los EPIs. Tarea nada fácil si no estás entrenado, y aún entrenado, pues sigue siendo igual de dificultosa. Muchos de los pacientes que hemos tenido han requerido de movilizaciones para ponerlos en prono. Hemos estado movilizándolos durante muchos días y veíamos su evolución, no siempre favorable, lo que también nos dejaba tocados, pero siempre les animábamos. Cuando los levantábamos, les hacíamos ver cómo iban evolucionando y que cada vez necesitaban menos de nosotros. Al final buscas motivar al paciente. Ha sido emocionante cada vez que sacábamos un paciente de la UCI y las conversaciones que hemos tenido con algunos de ellos durante los traslados. Siempre, pues, nos preguntaban lo mismo, cómo estaba todo, se preocupaban por nosotros. La verdad que el paciente se ha preocupado mucho por nosotros. Pero también hemos tenido que trabajar el aspecto emocional de nuestros profesionales, ya que esta pandemia lo ha tocado mucho. Se ha tenido miedo al contagio, tanto propio como el poder contagiar a algún familiar. Esto ha producido un estrés añadido en el trabajo diario. Pero este trabajo tendrá que continuar. El estrés postraumático existe y aquí los mandos intermedios creo que tendremos que estar atentos para cuidar de nuestros profesionales y darles la ayuda necesaria. Ahora más que nunca también toca cuidarlos a ellos. Han sido 2 meses muy intensos, sin prácticamente descansos, y ahora es importante priorizar esos descansos en la medida de lo posible para que todos podamos recargar pilas. Según los datos del Ministerio, saqué también hace poco, pues los contagios, pues, superan los 50.000 en lo que serían los profesionales. La verdad que es una cifra, pues, que da un poco de vértigo.
El papel de los mandos intermedios creo que también ha sido muy importante para dar tranquilidad a los equipos, manteniéndolos informados de los nuevos protocolos y de cada uno de los cambios que se iban produciendo, dotando de material necesario para el manejo de estos pacientes y, sobre todo, para proporcionarles la formación imprescindible en los EPIs, necesario, no necesariísimo para reducir los contagios. No ha sido una situación fácil de gestionar, pero creo que en situaciones de estrés y toma de decisiones rápidas es cuando se ve la figura del líder. Esta imagen también me ha gustado porque trata, ¿no?, que la excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Y creo que en esta crisis ha habido muchos problemas que seguro todos nosotros les hemos podido dar la vuelta. Y ahora nos toca, pues, la nueva normalidad, esta famosa palabra que últimamente tanto estamos escuchando. Ahora todos los hospitales nos encontramos en la fase de desescalada para hacer que el hospital vuelva a esta nueva normalidad y pueda retomar su actividad habitual, necesaria para nuestros pacientes también. Pero nada será igual que antes. Tendremos que hacer nuevos protocolos de trabajo, aprender a convivir con pacientes con las patologías habituales y posibles pacientes COVID que nos van a seguir llegando. Tenemos que seguir atentos, pero con la ventaja de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Esta pandemia nos ha enseñado mucho, pero sobre todo creo que nos ha enseñado la importancia del trabajo en equipo y de la solidaridad. Todos hemos sido unos. A mí me gustaría hacer un apunte, ya que considero, bueno, ha habido un poco de malestar, creo que también lógico, en el colectivo de celadores, al catalogar al celador como personal de bajo riesgo. Con todo lo visto hasta ahora, creo que por desgracia, pues, el Ministerio de Sanidad o bien no conoce nuestras funciones o no reconoce nuestro trabajo. Y por último, y ya termino, como he dicho, dije en el capítulo del libro Ante la crisis corazón, en la que me permitieron participar, me gustaría dar las gracias a todo mi equipo, a todos los profesionales y a la dirección de mi hospital que han trabajado en esta crisis sanitaria con compromiso, dedicación, responsabilidad, generosidad y humildad. Sin todo esto no habría sido posible, estoy convencido, hacer todo lo que hemos hecho en el tiempo que se ha realizado. Recordemos que una cadena es tan débil como cada uno de sus eslabones. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, ahora, si queréis, vamos a abrir un espacio de preguntas. Nuestro técnico habilitará la manera de hacer las preguntas. Si sois tan amables, si queréis hacer alguna pregunta a cualquiera de los ponentes. Bueno, esto de las preguntas dice que impone más que el hacer la exposición. Pues yo os voy a lanzar una pregunta, si me permitís, a cualquiera de los tres. Habéis hablado del equipo multidisciplinar que ha venido para quedarse. ¿Por qué creéis que, como ha dicho Joan Carles, como habéis dicho vosotros, no ha habido esta multidisciplinaridad entre la primaria, entre la hospitalaria, y si es verdad que esto va a quedar? ¿O esta carrera que hemos hecho de fondo tan rápida nos ha dejado tan exhaustos que eso lo volveremos a perder? Bueno, me animo. Bien. Es una pregunta complicada. Es decir, estamos convencidos de que como ha sido todo tan súbito, tan inesperado, que el elemento imprevisto, pues creo que ha repercutido bastante. Y lo que está sucediendo, o lo que creo que ha sucedido, es que tampoco hemos ido al mismo compás. Es decir, hemos vivido como los hospitales nos llegaban pacientes muy graves y con una evolución más que rápida. Ahora parece que la situación en hospitales
con las UCI libres ya de pacientes COVID, afortunadamente, donde más se intensifica ahora el trabajo es justo en primaria. A la par, entraban los pacientes muy graves, donde había que seguir su circuito y había que asignarlo con todas las medidas de protección. Y sí que se ha hecho un ejercicio importante porque los equipos, en el caso de aquí en Andalucía, me imagino que en el resto igual, han tenido que buscar fórmulas mixtas y salir internistas a medicalizar junto con los médicos de familia y las enfermeras gestoras de casos la residencia, que era un foco, pues, que era una bomba de relojería, podía pasar cualquier cosa. Es verdad que los escenarios han sido diferentes en las distintas comunidades. Evidentemente, pues la Comunidad de Madrid, que ha sido una de las más golpeadas, cuando veían las imágenes, pues no es la realidad que hemos vivido, bueno, y en concreto en nuestra provincia, en Almería, que es donde está nuestro hospital, pues sin duda no ha sido la misma intensidad. Pero pienso que el trabajo de colaboración y las nuevas prácticas, ya no solamente entre primaria y especializada, que también, que hemos vivido experiencias y continuamos trabajando en ellas, sino en los propios hospitales intraunidades. Hemos podido ver cómo unidades de cuidados intensivos que se han tenido que transformar de forma rápida, pues han buscado y han conseguido la sinergia con unidades como un bloque quirúrgico, donde los anestesistas también echaban mano a los intensivistas, ¿no? Bueno, por supuesto las enfermeras como trabajamos en un escenario transversal, pues aunque estábamos muy limitadas porque para evitar el riesgo de contagio los circuitos tenían que estar muy definidos, pero bueno, yo creo que dentro del escenario tan negativo que hemos tenido, hemos aprendido mucho y hay que quedarse con lo positivo y continuar las nuevas prácticas que sin duda han venido a quedarse, y esa es la tarea que tenemos los líderes y los gestores, procurar que estas buenas prácticas vengan a instalarse. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más por el chat. Perdona, ¿puedo? Sí, ¿Puedo? sí. No sé si me oís. Sí, perfecto. Ojalá, a mí me gusta decir ojalá, una palabra que me gusta, ojalá. Yo no lo veo tan fácil, ¿no? Trabajar en equipo implica esfuerzo. Y es verdad que los profesionales han hecho un esfuerzo brutal en estos tiempos, ¿no? Pero también ya ha habido involuciones y eso ya empieza a notarse. Por tanto, ojalá. Creo que para hacer un buen equipo, para trabajar en equipo, hay que ser capaces de hacer lo que ha pasado en esta pandemia. Da igual que sea yo internista, intensivista, celador, enfermera, médico de familia, porque ese es el elemento clave. Yo tengo que saber que yo puedo aportar, que tengo un valor y que ese es el elemento que marca la historia, ¿no? Yo recuerdo 3 elementos fundamentales para hacer un buen equipo. Una, relaciones interpersonales, buenas relaciones, gestionar las relaciones, gestionar los conflictos, que la gente pueda decir, primer elemento. Y esto hacerlo un poco en la línea de lo que reforzaba Juanjo, de lo que yo decía al inicio, empatía es necesario, fundamental. Por tanto, primer elemento. Segundo, ese primer aspecto probablemente se ayudará en estos momentos. Pero, segundo, hay 2 aspectos fundamentales. Esta es la base, digamos. Las relaciones son la base, pero la altura son 2 cosas. Una, por un lado, la importancia de reconocimiento del saber, la sensación de que todo el mundo tenga sensación de que lo que sabe es conocido, dicho y valorado, y se me dice, no lo pienso que es lo que vales tú, Juanjo, sino que te lo digo. Lo que no se dice no existe y por tanto hay que decirlo. La clave fundamental para hacer un buen equipo es que yo te diga las cosas que pienso buenas de ti y que incluso en la idea de mejorar
a partir de lo bueno que pienso también te puedo decir cosas que me gustaría que fueran diferentes, pero desde la perspectiva de lo bueno. Y desde la perspectiva que tú te sientas reconocido tu saber, ¿no? Y ese aspecto no es tan fácil. Y un tercer elemento, que lo veo aún más difícil, que haya un proyecto común, un proyecto de equipo, un proyecto en el cual la gente se sienta partícipe. Y eso implica sentarse, escuchar, preguntar, conocerse, compartir, mucho. Por tanto, ojalá, vuelvo a decir, ¿no? Me parece que es un ideal que tenemos que trabajar con ello, que tenemos que luchar para ello, que tenemos que abrir espacios para ello, porque la clave de la gente es que puede quererlo, pero la clave es que facilite hacerlo, ¿no? Y la clave no es quererlo, es hacerlo, ¿no? Como toda la vida, ¿no? Y por tanto, en ese aspecto me parece fundamental. Okay. Chelo, tengo dos preguntas para ti. Manuel, gracias por tus comentarios. Manuel nos pregunta, disculpa, en relación a lo que comentas sobre abandonar las inercias clínicas, ¿sería pre-COVID o post-COVID? Bueno, pues cuando hablamos de abandonar inercias clínicas, me refería precisamente a etapa pre-COVID. Aunque la inercia clínica pues emergen de conducta humana y además profundizando en el término pues consiste en continuar haciendo la práctica habitual a sabiendas que no hay evidencia al respecto, es decir, todo lo que hemos visto en el previo de dejar hacer, que lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Hay que dejar de hacer, pues pese a eso, seguir haciendo prácticas que no aportan. Y ahora más que nunca eso no tiene valor. Pongo un ejemplo, porque la teoría a veces es complicada de entender. Un ejemplo sería hospitales abarrotados de gente, salas de espera multitudinarias. Bueno, pues parece que ha llegado el COVID y aún sabiendo que estamos retomando y estamos en desescalada y todavía no al 100%, pero sí que con una cifra ya considerada de pacientes que están acudiendo a los hospitales de forma mucho más ordenada, de forma mucho más limpia, de forma con unos circuitos preestablecidos, pues nos hace reflexionar sobre las buenas prácticas clínicas. A eso me refería, a abandonar la inercia clínica. Aquello que, pese a que sabemos a ciencia cierta que no da resultado, nos empeñamos en mantener. No sé si he respondido a tu pregunta, Manuel, pero sí merece la pena hacer en este momento una reflexión y pararnos a pensar sobre todas aquellas inercias clínicas que no aportan valor en resultado a la organización. Bueno, pues te lanzo la segunda pregunta. Es de Lucía. Dice, ¿podrías ampliarme cómo habéis comunicado a los equipos la nueva herramienta de las microfichas y si tomasteis datos de sus respuestas ante esta nueva posibilidad, cómo se sintieron? Bueno, Lucía, pues es verdad que esta pregunta me encanta que me la hagan porque todo el tiempo hablamos de participación en el proyecto, pero nosotros en el hospital teníamos un trabajo previo realizado, como en el resto de otros hospitales, con respecto a la humanización en las mejoras perinatales, en el parto. Somos un hospital con una tasa elevadísima de natalidad y ya teníamos un recorrido previo, una tasa de partos pues, de las mayores de España. Además, con una pequeña peculiaridad y es que más del 50% pues son partos de inmigrantes, de personas inmigrantes. O sea, que eso se le añade la dificultad. Entonces, teníamos un grupo que ya había trabajado previamente en años anteriores en las mejoras perinatales y con muy buenos resultados. Lo que hicimos desde el principio, y de ahí el método de investigación acción participativa, que como sabéis, pues la fortaleza de ese método es que una vez que terminan la última fase ya tiene garantizada la implementación. Entonces, lo que hicimos fue buscar esos líderes, contarles el proyecto, hacer el proyecto de ellos, preguntarles básicamente si ellos consideraban que merecía la pena comenzar a trabajar en humanización, pero eran líderes con mucho peso, con mucho liderazgo clínico en los equipos. Una vez que ellos dieron vía libre, o sea que analizaron el proyecto, el proyecto no estaba por hacer, o
sea, el proyecto no había tal proyecto, sino la idea de trabajar en humanización, en esa corriente, pues los líderes, como tenían experiencia previa, había líderes en mejoras perinatales, gente que había trabajado también en paliativos, o sea, había unos líderes importantes. Pues dieron el primer paso adelante y poco a poco nos fuimos constituyendo. Tenemos 2 niveles. Un comité técnico que está compuesto por un microgrupo de personas que son los que estamos atentos al proyecto, a los proyectos, a las líneas. Y luego está el plenario, la comisión plenaria, que seremos como unas 30 o 40 personas y nos reunimos cada 2 meses. El comité técnico, que además aprovecho desde aquí para agradecer y felicitar el trabajo tan bueno que hacen, pues se reúnen de forma más periódica, pues vamos, te diría que una vez cada 2 semanas o así, y está compuesto por, fijaros, yo creo que aquí es donde está la clave, un miembro del equipo de investigación, que es un metodólogo, una persona de comunicación que además está encargada de dar visibilidad constantemente a las líneas de trabajo, no al proyecto en sí, a las líneas de trabajo. Una persona líder también que es médico en cuanto a humanización en las mejoras perinatales, que como habéis visto hemos profundizado poco, pero las líneas son muy bonitas, siempre en mí, la línea de duelo, la línea de cuidarlo con mimo. Me dejo muchas atrás, porque además hay líneas preciosas, hay líneas dentro del bloque quirúrgico como pueden ser reanimando con vínculos, otra que se llama operación información, fijaros los nombres tan significativos. Entonces, los propios líderes fueron, a su vez, dentro de sus unidades, los líderes informales, los que fueron captando gente que tuviese entusiasmo en trabajar en esas líneas. Entonces, se establecen como 2 niveles. Esos líderes clínicos son los que forman parte de representación de lo que es la comisión plenaria y luego el comité técnico que vela de forma constante, ahí tenemos miembros también del equipo directivo, tenemos subdirectores, o sea, somos un grupo de 7 personas y además también incorporando ahora la segunda pata que es la humanización en gestión, porque lo que hemos desarrollado y lo que he presentado hasta la fecha ha sido la línea de humanización en pacientes, pero tenemos ya en marcha previsto, vamos, de hecho ya estamos arrancando con humanización en la gestión, que es la segunda pata del proyecto. Y ahí ya desde el principio ha entrado la dirección de profesionales. ¿Por qué? Porque tenemos muchas medidas en marcha, que nuestra línea conductora es la microficha y ahora tendremos que sentarnos e ir dándole la metodología, pero que el hospital tiene en marcha ya, como puede ser la conciliación, como pueden ser temas de permisos, como pueden ser potenciar la lactancia en profesionales, en fin. Es que podría pasarme horas, de verdad, hablando del proyecto, porque desde aquí dar las gracias a todos los profesionales que seguro que ellos los contarían mucho mejor que yo. Es más, algunas de las líneas, aunque ellos son muy humildes con H, decir también que ha obtenido algún premio. La línea de urgencia se presentó por primera vez, que además ahí hay médicos, hay enfermeras, hay auxiliares, hay celadores. Pues fijaros, fue a un foro, al primer foro que íbamos como hospital de URGE, de humanización en urgencia, y con su comunicación que ellas mismas diseñaron y fueron autónomas. El hospital lo único que hizo fue pues, poder facilitar el que asistiesen. Pues se trajeron su primer premio con la línea La mirada de la sala de espera. Fijaros la comunicación, el nombre que era La mirada de la sala de espera. Entonces, es un proyecto tan rico en ir incorporando líneas que, claro, el secreto está en que la incorporan los propios profesionales. Muy bien. Juanjo, una pregunta para ti de Leonardo. Te pregunta, ¿cuál sería el primer paso para profesionalizar al celador? Hombre, yo creo que mientras que no podamos avanzar en cuanto a la cualificación profesional, ¿vale? No podemos profesionalizarlo. Es decir, necesitamos tener una formación reglada que nos permita pues, reforzar esa profesionalización. Por lo que yo actualmente se están haciendo diferentes hospitales, se están haciendo formaciones, pero claro, al final volvemos a lo de siempre. Son cosas internas de cada hospital, no es un ámbito general o estatal, ¿vale? Y bueno, son pequeñas cositas aisladas
yo creo que es fundamental que realmente exista ese paso y podamos pasar a un reconocimiento de nivel 2 para que realmente se pueda desarrollar un módulo formativo. Perfecto. No sé si respondo lo que... Sí, creo que sí, que la respuesta es esta. Bueno, tenemos una última pregunta. Es una pregunta abierta para cualquiera de los tres que queráis responder y luego ya pasaremos a las conclusiones. Nos la hace Blas y la pregunta es, ¿creéis que el COVID-19 nos dejará como herencia un modelo de gestión con líderes más humanistas a todos los niveles? Bueno, Ojalá. venga, yo creo que sí. Me gustaría pensar que sí también. Yo creo que si algo, yo creo, estoy convencido que si algo ha hecho esta pandemia de la COVID, creo que ha sido reforzar y mucho lo que es la importancia del trabajo en equipo, ¿vale? Y el cuidado al profesional. Tenemos que cuidar a nuestros profesionales porque al final son ellos y somos nosotros los que estamos ahí, los que tenemos que seguir para adelante. Y ahí, para que ese camino pueda avanzar, la figura del líder es fundamental. Creo que está habiendo muchos movimientos, yo creo que ya la época del ordeno y mando no funciona. Esto ya ha pasado a la historia. Ahora tiene que ser una línea mucho más interactiva, el poder aportar al profesional, hacerle partícipe, fundamental. Creo también que se ha hecho partícipe y mucho al profesional, que ha aportado en mucho también porque como he comentado en mi presentación, era todo nuevo, hemos tenido que aprender todos, ¿vale? Y yo creo que al profesional se le ha escuchado para poder avanzar en toda esta pandemia, en el cuidado, que es el cuidado del paciente. Por lo tanto, yo me gustaría pensar, y quiero pensar que sí, que la figura del líder tiene que seguir y ha venido para quedarse y va a ser mucho más humanista. Me gustaría pensarlo. ¿Tenéis alguna aportación? Yo vuelvo a decir, ojalá, ojalá. Ya me gustaría que lo que dice Juanjo fuera verdad, ¿no? Yo creo que lo que habéis planteado, lo que tú has planteado, Juanjo, es una verdad, pero es una verdad desde la perspectiva de lo que tú has vivido, ¿no? Sí, sí. Y yo, vamos, aplaudo y agradezco oír eso, ¿no? Pero yo también he oído cosas que yo creo que si va a cambiar, tiene que cambiar desde la perspectiva de que el papel de los profesionales tiene que ser cada vez mayor. Tiene que haber una mayor participación profesional. Tiene que haber un cambio en la perspectiva de los jefes, sea en cualquier nivel, de cualquier estamento, de cualquier historia, tiene que cambiar sus maneras de hacer. Tiene que pensar que o cambio o fuera, o me cambia, ¿no? Y probablemente en ese sentido yo creo que proyectos como el de UGES deberían ayudar, podrían ser muy importantes para ayudar a evaluar de alguna manera el papel de los jefes. Yo creo que eso sería fundamental para avanzar, para ayudar al cambio, para generar un cambio real, para no seguir con jefes que los hay, jefes de ordeno y mando, jefes que no tienen ni idea, con perdón, jefes que no tienen ni idea, jefes que no saben cómo se hace la AEOU, igual que de todo, ¿no? No digo que... Y que de alguna forma es necesario hacer un cambio que permita avanzar en otros modelos y en otras maneras de pensar y hacer. Y probablemente con eso seguiríamos y podríamos llegar a unos centros sanitarios más reales, más cercanos y que ayuden sin duda alguna a una mejor gestión de los mismos. Yo con respecto a lo que dice Joan Cals no puedo estar más de acuerdo, pero también me gustaría añadir que
efectivamente nos toca gestionar el cambio, pero también debemos de reconocer que históricamente en las organizaciones sanitarias, donde toda la formación ha ido relacionada con la evidencia, con la efectividad, con la eficiencia, pues en temas relacionados con la humanización, pues también se necesita su formación. Más que nunca debemos de potenciar, o se debería de potenciar, el aprendizaje en bioética, que además de aportar como persona y profundizar en los valores desde el método científico, también es una herramienta en la que cualquier gestor, cualquier líder debería de tener formación. ¿Por qué? Porque esto de la humanización no es unos cuantos que nos hemos reunido a charlar sobre, ¿no? Eso lo hace el desconocimiento. La humanización tiene como todo su metodología, tiene como todo su evidencia y tiene como todo también el poder saber, no venderla, porque venderla no es la palabra, sino poder difundir los que creemos firmemente en esto. Entonces, como todo en la vida tiene un método y el método requiere de estudio. Y más que nunca, de aquí también hago un poco la llamada, ¿no? A que igual que nos formamos en el último procedimiento, la última vía clínica, pues debemos de tener formación en bioética, en valores, en saber cómo dirigir, porque no es fácil, no es complicado. Precisamente el mundo de los valores luego es el intangible, ¿no? Es el difícil de medir. Es que valores como la confianza, ¿cómo miden la confianza? Pues sí, hay una manera de hacerlo. Y además, de hecho, hay universidades que ya están desarrollando herramientas como para poder evaluar esto. O la coherencia, ¿no? El líder, como hablábamos antes, el líder tiene que liderar desde el ejemplo. Y los valores pues tienen que estar en sintonía. Entonces yo creo que hacia ahí también debemos de avanzar, ¿no? Nos queda una asignatura pendiente que esto no es una moda, sino esto requiere su estudio y su formación. Muy bien, pues muchísimas gracias. A mí me queda solamente cerrar el acto. Y el acto lo voy a cerrar un poco, bueno, es que habéis dicho todo lo que UGES siente, lo que UGES cree. Acabas de decir una palabra, Chelo, que es una moda. Nosotros hace tiempo que dijimos que la H no tiene copyright, la H no la ha inventado nadie, pero la H ha venido para quedarse. Y lo que ha pasado y lo que queremos nosotros cuando hablamos el equipo de UGES es que la gestión con corazón en tiempos de COVID y diríamos más de post-COVID ha hecho que buenos líderes, aquello que estudiábamos, ¿no? Que las personas del equipo hayan hecho la milla extra. No sé si habéis oído hablar de la milla extra. Pues bueno, es aquel líder que es capaz de hacer correr o con él a una persona y en un momento determinado le dice, vamos a hacer una milla extra. Y la gestión con corazón lo que tiene que tener es un ROI, que es revolver a esta persona, a estas personas que lo habéis dicho vosotros y creo que se está haciendo, algo más por todo lo que han hecho extra y que vean que hay una continuidad. Agradeceros por parte de UGES de todo corazón vuestra presencia. También agradecer a las personas que han asistido a nuestro primer webinar, que esperemos que no sea el último. Y parte de nuestro retorno para las personas ha sido esto, aparte de otras cosas que tenemos en mente. Joan Carlos nos ha enviado un reto, ¿no? Que desde UGES, que hablamos de gestión, que somos, bueno, nos pusimos el nombre de humanización, la gestión, hemos de hacer estas cosas. Cogemos el reto, Joan Carlos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias, muchas gracias.